Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 204. Antiguo Testamento, libro Segunda de Crónicas, capítulo 18. Muerte de Acab en Ramot de Galaad. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galaad. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus capitanes de los carros de combate: no luchen contra nadie grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron: este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó, y Dios el Señor los ayudó, haciendo que se apartaran de él. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y el rey de Israel se mantuvo de pie en su carro frente a los sirios hasta el atardecer y murió al ponerse el sol. Capítulo 19. Cuando Josafat, rey de Judá, regresó sin ningún contratiempo a su palacio en Jerusalén, el vidente Jehú, hijo de Hanani, fue a visitarlo y le dijo: ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados haciendo alianza con los enemigos del Señor? Por haber hecho eso, la ira del Señor ha caído sobre ti. Pero hay cosas buenas a tu favor, pues has quitado del país las imágenes de la diosa Acera y has buscado a Dios de todo corazón. Josafat nombra jueces. Josafat se estableció en Jerusalén, pero volvió a visitar al pueblo desde Berseba hasta los montes de Efraín para hacerlo volver al Señor, Dios de sus antepasados. En cada una de las ciudades fortificadas de Judá nombró jueces y les advirtió: tengan mucho cuidado con lo que hacen, pues su autoridad no proviene de un hombre, sino del Señor, que estará con ustedes cuando impartan justicia. Por eso teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la justicia, ni la parcialidad, ni el soborno. En Jerusalén Josafat designó también a levitas, sacerdotes y jefes de las familias patriarcales de Israel para que administraran la ley del Señor y resolvieran pleitos. Estos vivían en Jerusalén. Josafat les ordenó: ustedes actuarán con fidelidad e integridad bajo el temor del Señor. Cuando sus compatriotas vengan de las ciudades y sometan al juicio de ustedes casos de violencia o algún otro asunto concerniente a la ley, los mandamientos, los estatutos y los juicios, ustedes les advertirán que no pequen contra el Señor, para que su ira no caiga sobre ustedes y sobre ellos. Si así lo hacen, no serán culpables. El sumo sacerdote Amarías lo orientará en todo asunto de carácter religioso, mientras que Zebadías, hijo de Ismael, que es el jefe de la tribu de Judá, lo hará en todo asunto de carácter civil. También los levitas estarán al servicio de ustedes. Anímense y manos a la obra. El Señor estará con los que actúen bien. Capítulo 20. Josafat derrota a Moab y Amón.
Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los neunitas lo declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle del otro lado del Mar Muerto y de Edom: viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hazezón Tamar, es decir, en Egadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte del Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá están de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Asiel, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea, y dijo a Jaziel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche también su majestad, así dice el Señor. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas y los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confío en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor,
Su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el Valle de Beracá, nombre con el que hasta hoy se conoce. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas, al oír las naciones de la tierra como el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. El temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Fin del reinado de Josafat. Josafat tenía 35 años cuando ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silgi. Siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, pues el pueblo aún no se había consagrado a Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Hanani, que forman parte del libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat se alió con el perverso Ocasías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis. Los barcos los hacían en Ezión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías, de Maresa, profetizó contra Josafat. Por haberte aliado con Ocasías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Capítulo 21. Joram, rey de Judá. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Joram lo sucedió en el trono. Sus hermanos eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había regalado plata, oro, objetos de valor en abundancia, y les entregó también ciudades fortificadas en Judá. Pero él reinó, se lo dio a Joram, porque era el hijo mayor. Nuevo Testamento. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Vida mediante el Espíritu. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él y la ley del Espíritu de vida, me he librado de la ley, del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder.
Porque eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios, viven ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en Él, en su gloria. Antiguo Testamento. Libro de Proverbios, capítulo 17. El hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. No está bien castigar al inocente ni azotar por rectitud a gente honorable. El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Hasta un necio pasa por sabio sin guardar silencio. Si le considera prudente, si cierra la boca. El egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio se rebela. Al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Con la maldad viene el desprecio y con la vergüenza llega el oprobio. Las palabras del hombre son aguas profundas, arroyo de aguas vivas, fuente de sabiduría. No está bien declarar inocente al malvado y dejar de lado los derechos del justo. Los sabios del necio son causa de contienda, su boca inicia a la riña. Meditación del día de hoy. Es una esencia, es precioso poder estar en la adoración y tener esa relación con Dios. Quiero que sepas que el Espíritu Santo no quiere que nos arrodillemos de mala gana a sus pies simplemente por miedo a Él. Quiero que sepas que Él es soberano, es todopoderoso. Por eso nos creó sus hijos, coherederos con Cristo, y no solo sus siervos. Él acepta nuestra adoración cuando nace del verdadero corazón que conoce y confía la bondad de su amor que es inagotable. Él ha asegurado nuestro perdón y nos ha dado vida eterna y anhela tener una relación significativa contigo y conmigo. Cuando entendemos esto, verdaderamente buscamos establecer
una relación profunda con el Espíritu Santo. Es como si se convierte en un flujo sincero y externo de nuestro amor por Él. Que tu corazón sea la mejor ofrenda a Dios. Hay que tener temor de Dios, sí, pero ¿por qué realmente estás en su presencia? ¿Porque lo amas? ¿Porque te gusta convivir con Él? ¿Te gusta tener una relación estrecha con tu amigo? Qué precioso es cuando nuestro corazón es sincero al trono de la gracia de nuestro Padre que está en los cielos. Bendiciones.